Tiene la palabra el diputado Luna, no lo había visto, discúlpeme, adelante. No, está bien, presidenta, muchas gracias. Eh, Escuchamos atentamente, presidenta, señores legisladores, señoras legisladoras, a cada uno de los exponentes. Yo quiero aclarar también al cuerpo de que no pertenezco a la Comisión de Hacienda, por lo tanto, hay algunas cuestiones que uno, sin lugar a dudas, está este, observando. Y a mí me parece, señora presidenta, que por sobre todas las cosas se debe y no se puede objetar de hacer algunas consideraciones y reflexiones sobre esta ley, que es la ley más importante que tratamos en la legislatura todos los años, sin lugar a duda. Yo no creo que haya otra ley más importante que esta. Y en ese sentido, tanto oficialismo como oposición tienen el deber, la obligación de contribuir con sus expresiones, con sus planteamientos para que salga una mejor ley. Y creo, por lo que me han comentado nuestros integrantes del bloque que están en la Comisión de Hacienda, sin lugar a dudas, el diputado Aredes ha sido muy importante su tarea relacionada con algunas consideraciones que se ha logrado descifrar dentro del esquema general del presupuesto. Y cuando hablo de oposición, de oficialismo, y en definitiva los 41 miembros que integramos ese cuerpo, o este cuerpo, mejor dicho, hablo por una definición muy de sentido común, que dice que el presupuesto muestra la forma de cómo el gobierno, en primer lugar, extrae recursos a la sociedad en su conjunto y cómo a estos recursos los redistribuye. Y cuando dice esto de la sociedad, estamos hablando indudablemente de todos y cada uno de los integrantes del pueblo de la provincia de Catamarca. Por eso creo que hoy estamos los 41 representando al pueblo de nuestra provincia y debemos, sin lugar a dudas, hacer algunas consideraciones y reflexiones sobre este tema. Acá se dijeron algunas cosas que me parecen importantes, pero compartiendo con algunas expresiones de que es un año especial, tanto este que estamos prácticamente ya finalizando el año 2020, como el que va a venir en el 2021, sin lugar a dudas, yo considero y creo que va a haber algunas modificaciones o cambios dentro del presupuesto, pero bajo las normas que hoy sale el presupuesto que hoy vamos a aprobar seguramente al final de las expresiones de cada uno, y dentro de ese marco se debe hacer esas consideraciones. Yo veo, señora presidenta, y he escuchado atentamente todo este tiempo hablar mucho del federalismo. Y a veces cuando hablamos de federalismo creemos que se denomina o se está hablando de el gobierno nacional con los gobiernos de la provincia, y a veces no olvidamos o no miramos hacia dentro de la provincia lo que significa el federalismo, digamos, dentro del concepto general, con los pueblos que están en nuestro interior profundo, en nuestra provincia. Y a mí me queda un interrogante, porque en definitiva, más allá de que después vuelva a insistir, este presupuesto puede ser reconducida, valga el término, sus partidas dentro del esquema general, hay cosas que no se las puede realizar ya después de aprobado el presupuesto. Yo quiero referirme a un tema puntual, presidenta, que es las obras. Son las obras que van a ser ejecutadas por el gobierno de la provincia, por lo menos que están en este presupuesto, y me parecen muy importantes,
para decir que un 24% del total del presupuesto en obras van a ser adjudicadas en el departamento capital. Algunos podrán decir que es el departamento más grande en materia de habitantes. Indudablemente que le digo que va a tener razón, pero cuando hablamos de las obras en la capital, no hablamos solamente de viviendas, del Hospital San Juan Bautista, 100 millones de pesos, de un embalse La Florida que tiene 435 millones de pesos, del nuevo edificio del Poder Judicial con 100 millones de pesos también, etcétera, etcétera, de varias obras que totalizan ese 24% que yo les hablaba en la capital. Seguido, escuchen bien los números, de Santa María, como segundo departamento en la provincia respecto a esas obras, con el 10% del total del presupuesto para dichas obras. Y luego sigue el departamento Ambato, con el 7%. Sin lugar a dudas, señora presidenta, estamos hablando de un presupuesto en obras que me llama poderosamente la atención, me preocupa, y lo tengo que dejar plasmado en estas expresiones, con un este de la provincia de Catamarca paupérrimo, yo diría, y hasta exiguo los montos en obras y con necesidades básicas insatisfechas desde hace muchos años, yo diría, y con algunas cuestiones que se debe trabajar más activamente. Hoy vemos que en este presupuesto no están contempladas. Y así varios departamentos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Catamarca. Por ejemplo, Andaigalá, las obras principales que se ejecutan y que rondan el 66% es solamente en dos obras. La ruta Andaigalá-Conquija, con 85 millones de pesos, y la construcción del puente sobre el río Pucará, con 71 millones de pesos. Representando, como le dije ya, ambas el 66% que le corresponde al departamento Andaigalá. Es como que se ha consolidado algún lugar específico y se le dota de los elementos y de las acciones por parte del gobierno de la provincia solamente a esos lugares, si uno ve estos temas. El total de las obras, 39% son obras viales, el 19% son para ejecutar viviendas, el 19% obras hídricas. Y esas obras hídricas indudablemente están en su gran mayoría destinadas en 3 grandes diques y en alguna otra obra como es el acueducto norte acá en la capital. El resto de las obras que se necesitan para paliar la crisis que nosotros hemos aprobado el otro día relacionado con el tema agua, lamentablemente no están contempladas dentro de este presupuesto. Y eso nos preocupa. Y lo tenemos que decir, señora presidenta, que salud tiene un 6% del total de presupuesto de las obras, educación un 4%, y al igual que seguridad también con un 4% del total del presupuesto para obras en la provincia de Catamarca. Por un lado, las 3, yo diría hoy, más importantes áreas dentro de esta pandemia, como acá bien se dijo, que son salud, educación y seguridad, 14%. Y después vemos casi un 70% relacionadas con las obras viales, viviendas e hídricas. Me da la impresión, señora presidenta, que hay un desfasaje dentro de lo que significa a lo mejor las prioridades para el año que viene relacionado en materia de obras públicas. También quiero decir lo que en el presupuesto del año pasado, o este año, mejor dicho, que está finalizando el 2020, más allá de que es un presupuesto reconducido, no hay que olvidarnos
ese presupuesto llegó a la Cámara y después fue retirado. O sea, lo observamos, lo vimos, y yo hice un comparativo respecto a las áreas a evaluar, y puedo decir que el Poder Judicial tenía en el año 2020 4,20% del total del presupuesto global y ahora tiene 3,80%, habiendo esa diferencia de 0,40 en menos, bajado, digamos, y hemos creado numerosos a lo largo y a lo ancho de la provincia, dentro de lo que significa el Poder Judicial, áreas con nuevos juzgados, con la cuestión esta que siempre estamos pidiendo, que son el tema de la adolescencia, de la niñez, áreas específicas, y nosotros acá le estamos restando 0,40% del presupuesto. Veo un área como Gobierno y Justicia y Derechos Humanos, que de 0,02% en el 2020 pasa a 2,70, una diferencia de 2,68 en positivo. Yo por ahí me pregunto, ¿qué significa este gasto que se eleva, que es el más importante de todos en su evolución positiva, digamos, y para qué se utilizaría esos recursos? Es una pregunta que me la hago dentro del esquema general de estos presupuestos. Y también se nota, no voy a dar las cifras para no ser, digamos, dentro del esquema general, un retroceso en las áreas de salud, educación, ciencia e innovación, turismo, deporte, cultura, minería, seguridad, industria y comercio. Y se nota un aumento bien generoso, en algunos casos como es gobierno, justicia y derechos humanos, en materia de obras, que pasó de 4.000 millones en el reconducido del 2020 a 15.000 actualmente, energía y ambiente y agricultura. Y lo más grave, Presidenta, a mi humilde entender, que lo tengo que decir acá, reduce el 60% en lo que significaba el reconducido 2020 a este presupuesto 2021 de los recursos asignados a la asistencia social, el desarrollo humano y el deporte. Yo creo que esto, sin lugar a dudas, marca las políticas de gobierno o de un gobierno que tiene para el año 2021 en la provincia de Catamarca. Un presupuesto que es deficitario, ya lo dijeron, en 5.200 y moneda de pesos, explicado dicho déficit por un gran incremento en la inversión de capital, aproximadamente, como dije, 15.000 millones frente a los 4.000, reitero, del año anterior que estaba presupuestado y que fue reconducido. Sin lugar a dudas, señora Presidenta, esta es la macro, como acá se dijo, dentro del esquema que nos llega acá como política pública que quiere encarar el gobierno de la provincia en el año 2021. Y por ahí, más allá de que acompañemos a este proyecto como siempre se lo hace, yo diría hasta por una cuestión de tradición y de respeto a la expresión del pueblo de Catamarca en su momento cuando decidió elegir a este gobierno que hoy actualmente nos conduce, y como sucedió con los anteriores gobiernos que condujeron a esta provincia, no podemos dejar de decir algunas consideraciones, algunas reflexiones y poner de relieve estos temas que para nosotros es una preocupación porque dejamos de lado estas cuestiones que vamos a necesitar sin lugar a dudas que estén muy activas en este año 2021, como ya lo dijeron la mayoría de los
legisladores que se dirigieron de la oposición en esta sesión de hoy. Yo también, para ir cerrando, hay algunas consideraciones que hay que hacerlas, que es el presupuesto por programas no es nada que va a venir en la modernidad o en el futuro. Existe desde hace más de 25 años en nuestra República Argentina. En algún momento de la historia seguramente futura que vendrá en los próximos presupuestos, deberemos hacer un esfuerzo, tanto oficialismo como oposición, y fundamentalmente quien conduce el gobierno de la provincia, para que de una vez por todas modernicemos estos presupuestos y dejen de ser una cosa cerrada que solamente se habla en el mes de diciembre y que después solamente se sigue a través de lo que significa el gasto durante el año sin poder realizar ninguna posibilidad de mejorar, de cambiar, de reducir o aumentar los fondos que se destinan para cual o determinada área o para cual o determinadas obras. Yo creo que va a ser muy importante de que esto en el futuro podamos lograrlo. Tiempo Por eso, agotado, diputado. termino, finalizo. Por favor. Por eso digo que hoy vamos a acompañar este presupuesto en forma general para hacer conteste con la historia de nuestra provincia, pero en particular establecer algunos puntos de consideración en los cuales no estamos de acuerdo como se manejó. Gracias, presidenta.